Y si te digo y te cuento que ando viajando en el tiempo, con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias con pedacitos de vidas, con pedacitos de amor. Y de tanto andar andando se me encendía este canto, y así jugando y soñando viene a invitarte a subir a esta calecita linda que gira y va que te gira, entre colegios y plazas, entre baldíos y casas. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que nos olvidan tienen futuro en su historia. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en su historia. Acompáñanos en este viaje apasionante. Córdoba y sus calles, sus barrios y su gente. Un viaje especial por distintos momentos que nos permiten conocer y valorar nuestra identidad. Dale, subite con nosotros. A esta calecita linda que gira y va que te gira, entre colegios y plazas, entre baldíos y casas. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en su historia. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en su historia. Segundo capítulo de La Calecita en vivo. Aquí estamos en este streaming del 12, acompañándolos una nueva jornada, un segundo programa que estamos en esta noche de los martes, y un detalle, Fede, muy especial. La silla vacía. La persona ausente. La persona ausente, exactamente. Ausente con motivo, sí, y por trabajo. Vos sabés que yo venía para acá y recordaba debate de tiempo nuevo del año 1989. Sí. Carlos Saúl Menem, Eduardo César Angelos. Y una silla vacía como nos la ha dejado Freddy Busto esta noche. El que no fue aquella vez fue el riojano. Porque claro, ya venía viendo un poco los números, no le convenía demasiado debatir. El ganador generalmente no iba. El ganador no debate, a no ser como después se instaló esto de los debates obligatorios, claro, y que ya los presidentes o los candidatos a presidente tienen todos que participar. En aquel momento fue don Bernardo Neustadt, sí, el Pocho Angelos y la silla vacía, como nos la ha dejado Freddy. Que bueno, descubrió que todos los caminos conducen a Roma y se nos fue a Roma. Así es, con una foto nos explicó hacia dónde iba, ¿no? Con una foto en el grupo de WhatsApp nos dijo: muchachos, me estoy yendo a Roma. Bueno, felicitaciones, buen viaje, ya está allá. Ya está, sí, los que ven ahí está la silla vacía. Mirá qué duro, qué silencio, qué fuerte que es ver la silla vacía. Pero lo más curioso fue que la foto ya fue desde el avión. Sí, exactamente. No hubo mucha anticipación. Era él en la ventana del avión diciendo: me voy a Roma. Nos vemos probablemente cuando la semana vuelva. que viene. Claro, sí, a la vuelta. Sí, tengamos en cuenta que el entierro del Papa recién va a ser el próximo sábado. El sábado, así que seguramente, bueno, lo estamos disfrutando, lo estamos viendo en toda la cobertura del 12. Por supuesto está allá Freddy en Roma haciendo un gran trabajo. Pero bueno, nos toca hoy afrontar este espacio. Hoy estamos en la calecita sin un caballito, sin un autito, sí, digamos. Sí. Está ahí en refacción. Medio que viene tambaleando. Medio que tambalea la calecita, pero bueno, vamos a hacer girar. Pero claro, le vamos a poner lo mejor. Porque además, bueno, estamos acompañados como siempre de todos nuestros elementos, nuestros topos falsos o aquellos que se creen topo. Hoy traemos radios. Un hombre de radio, claro, un hombre de radio como usted, nos va a contar sobre la primera transmisión. Exactamente. La primera transmisión de radio. Eso vamos a estar hablando. Por eso la presencia de esta pequeña radio, de esta radio un poco más importante aquí también. Bueno, invitarlos a que, como hicimos la semana pasada, la gente nos acompañe, se sume. Tenemos nuestro número 351 201 206. Exactamente, eso es al WhatsApp, 351-201-206, y si no, a través de el 12 en el canal de YouTube. Exactamente. También allí en el chat nos pueden ir dejando sus mensajes.
Vamos a ir descubriendo diferentes aspectos de la ciudad, como la primera transmisión. Vamos a tener un poquito de música. Hoy vamos a tener, como no está Freddy, dijimos, bueno, siempre tenemos que ser 3. Sí. Y hoy vamos a tener entonces un invitado. Claro, lo vamos a sumar con un invitado para que la mesa... Va a ser una mesa rara de Sí, 3 patas, pero sí, bueno, vamos a tener, exactamente. y justamente hablando de radios, Claro. un tipo muy de radio nos va a estar acompañando Sí, también. sí, sí. Casi una leyenda de la radio. Yo hoy creo que por todos los homenajes y por todo lo que uno está viendo que le están haciendo a este invitado nuestro, me parece que es de los que actualmente están laburando en radio en Córdoba, uno de los que más se destaca Sí, sin duda. sí, 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 sí. Seguramente. Bueno, vamos a charlar con él en el próximo bloque, un rato. Tenemos, bueno, música, algunos objetos antiguos, Sí. además de la radio. Y decíamos recién, vamos a ir descubriendo, yo creo que va mejor que nunca esa palabra con respecto a la ciudad de Córdoba, porque generalmente hemos hablado de barrios, de estatuas, de personalidades, Sí. de plazas, de colegios, siempre a nivel de la vereda hacia arriba. Claro, sí. ¿Sí? Pero te pregunto y le pregunto a la gente, ¿hay una Córdoba subterránea? Debe ser una de las preguntas que cada vez que hacemos una caminata o algo más nos hacen. Sí. Che, ¿hay túneles que unen, no sé, el Montserrat con la cripta? ¿Hay Ujú. túneles? Si metes una palada en el centro, ¿vas a encontrar túneles? Yo creo que además de eso, el otro día cuando hicimos la caminata el viernes pasado, Sí, mucha por las gente iglesias. allí mismo nos preguntaba, y en una ciudad como Córdoba, con tantas órdenes religiosas, con más de 452 años de historia, es imposible que no exista una Córdoba subterránea. Claro. Bien. Y no estamos, lo que vamos a tratar hoy es de mostrar cuestiones, sí, que tienen que ver con esa Córdoba subterránea que todos imaginamos, pero también con túneles que no son tan antiguos Bien. y que no están ubicados solo en el centro de la ciudad. Bien. A ver, yo te tiro una primera. ¿Puede ser que una casa de aquí cerca tenga un túnel? Sí, Absolutamente. Digo, hablando de acá cerca, estamos hablando de Canal 12, Sí, aquí sí, en sí, Avenida Fader, muy cerquita de Parque de las Naciones, de este lugar donde estamos, ¿no? En pleno Cerro de las Rosas. Pleno Cerro de las Rosas. Bueno, justamente allí, donde está ubicada la estatua, ¿La Casa de la Mona tiene un túnel? eso no lo sé. Capaz, ¿no? Es Para la probable. Mona por ahí cuando ve un montón de gente en la puerta, Y se sale por puede otro escapar. lado, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene algún túnel o algún pasadizo. Por ahí puede tener. Sí, sí, sí. En el parque, en el parque autóctono, Sí. donde está ubicada la estatua del General Paz, Sí. esa estatua de la que hemos hablado tantas veces. Que Estaba estuvo- en el centro y que la trasladaron para acá. Efectivamente. Bueno, en la parte trasera, allí hay una casa justo en una esquina, una casa muy bella, de 2 pisos, de techo a 2 aguas, con un enorme jardín al frente. Y esa casa fue comprada por un inmigrante de origen alemán que viene después de la guerra, de la Segunda Guerra, de la Alemania de posguerra, se instala, compra esa casa. El Cerro era un barrio relativamente nuevo, Claro. tenía 15 años aproximadamente, y decide construir un túnel, ¿sí?, que pasa todo por debajo del Parque de las Naciones, Ajá. en unos 70, 80 metros, desde su casa hasta lo que es la Avenida Sagrada Familia. ¿El objetivo? Yo supongo que es una cuestión absolutamente incorporada luego de la guerra, Claro. en donde todo representaba un peligro. Claro. Él llegó a una tierra que no conocía y esas costumbres no se pierden, esos temores Claro. no se pierden fácilmente. Protección, una vía de Protección. escape ante Exactamente. algún tipo de ataque que pudiera tener en su casa. Sí. Y eso estamos hablando de un túnel que tiene, lógicamente, menos de 100 años, Claro. muy moderno, y que pasa todo por debajo Del del parque. Exactamente. Mirá vos. Sí. Quizás la historia más conocida de todo esto es la de la cripta. Aquella que, bueno, fue un noviciado de los jesuitas, que después en algún momento utilizaron los padres betlemitas como hospital en el Claro. centro, que alguna vez se la descubrió cuando se estaba ensanchando la avenida Colón. Pero dijeron, tapemos esto, no importa demasiado. Pero año 89, 1989, hace nada. que los trabajadores de Entel, Exactamente. ahí sí fue esta historia que metieron una pala Ujú. y dijeron, acá abajo hay algo, ¿no? Sí.
la avenida Colón había sido ensanchada hacía 60 años, 28, 29, 30, y en ese momento se decidió, bueno, como hemos hablado alguna vez, tapar la historia con hormigón, Claro. ocultarla debajo de la tierra. Se sabía, ya que allí había funcionado incluso hasta un camposanto de los padres betlehemitas, porque, bueno, en épocas de la primera epidemia de cólera, allí se sepultaban las personas. Pasaron 60 años y cuando otra vez la modernidad decide, bueno, en este caso la compañía telefónica, cambiar algunos cables, modernizar los cables, allí se dan cuenta que estaba esta cripta, estaba esta construcción subterránea y que le costó a la ciudad 6, 8, 10 meses. De Colón, la avenida cerrada. De la digamos, avenida ¿no? Claro. cerrada, porque había que recuperar este espacio. Bueno, y hoy lo tenemos. Y relacionado a esto de las cuestiones subterráneas, la cripta tiene una curiosidad que está relacionada con un curso de agua. ¿Sí? Porque en Córdoba tenemos a la vista Sí. 2 cursos de agua. El río Suquía Y la cañada. y la Cañada. Bien. Exactamente. Que se han respetado, ¿sí? La Cañada con la canalización, el río Suquía también en muchos tramos canalizados. Pero hay otros cursos de agua subterráneo, que hoy también los podemos desarrollar, que fueron soterrados, que fueron tapados por la modernidad. Y cuando en el año 89 se decide recuperar la cripta, se dan con la noticia, se dan con la novedad de que en la pared oeste de la cripta, cuando llueve, comienza a caer agua. ¿Sí? Comienza a Como en mi gotear casa. agua. Es la pared oeste también. Más o menos, En sí, mi casa sí, es la sí. sur. Ah, mirá, sí. En mi casa es la sur, que da al sur, Estos ¿viste? días que tuvimos varios días Varios días de lluvia, sí, ya sí, tengo sí. una humedad Sí, terrible. Habría que ver si tengo un curso de agua subterráneo y vos también. Capaz que está Es pasando un probable. río. Las napas, sí. Entonces en ese momento se decide que en esa pared, en el piso, esto para la próxima vez que vayan allí a la cripta a Ajá. visitarla, hay una pequeña canaleta. Sí. Hay una pequeña canaleta para que cuando este río subterráneo, que era un antiguo afluente del río Suquía, que se llamaba Río Chiquito, Pleno ¿sí? centro. Pleno centro de la ciudad, que pasaba por allí abajo, se unía al Suquía, desembocaba en el Suquía. Bueno, este sí se decide soterrar, tapar, pero bueno, los cursos de agua es imposible que desaparezcan. Entonces, bueno, cuando llueve y hay humedad, esa pared comienza a chorrear, a gotear, y por eso sobre esa pared, fíjense, la próxima vez, hay una canaleta para que el agua que se junte allí Claro. no dañe el piso. Ese río canalizado, podemos decir que está ahí abajo Sí, todavía. sigue, Y sí, sale sigue. al Suquía. Y sale el Suquía. Sí, sale el Ajá. Suquía. O sea que hay un montón de locales, calles que por ahí que tienen un río que va por abajo. Y un curso de agua que algún local con sótano, algún local con subsuelo, Sí. seguramente pasa lo mismo y la gente, esto le estamos solucionando a Tantos los problemas locales, de humedad que ¿Por tenían. qué siempre hay humedad Claro. en esta pared? Si ya le pusimos todo... Bueno, es porque allí abajo hay un pequeño, el río Chiquito, Claro. un pequeño río subterráneo. Ya probaste el chiquito, decía, y era que pasaba por ahí abajo justamente exactamente. de su local. De local. Hay un dato que estuvimos averiguando con el Fede, que bueno, justamente sabiendo que íbamos a hablar esto de los subtes y demás, que tiene que ver por qué Córdoba no tiene subte. Finalmente, por qué la ciudad no tiene este servicio que tantas veces se ha hablado, que tantas veces parecía que ya venía, que ya estaba listo, que estaba el presupuesto. Hay, entre otras cosas, una versión que habla de esto de que no hay una gestión municipal que pueda llegar a terminar en 4 años la obra, Es muy dejársela que la termine el que Claro. sigue y durante 4 años la gente te odió a vos porque tuviste la ciudad explotada Sí. prácticamente, Sí, ¿no? sí, durante kilómetros intransitables. Exactamente. Pero sí han habido ya durante muchos años proyectos que estuvieron muy cerca de concretarse a la hora de hablar del subte y nos han hecho llegar en estos días hasta más o menos cuál es el recorrido que tenían esas líneas, ¿no? Lo tenés vos ahí, Sí, ¿no? sí, Lo sí, tenés sí. vos ahí. Bueno, esto que va a leer Nacho, que les va a contar Nacho, estuvo muy cerquita de concretarse, muy cerquita de llevarse adelante y probablemente fue la oportunidad en la cual Córdoba pudo tener finalmente, que no se concretó, un sistema de subtes. Mirá, tenemos una línea que era la línea A, que comenzaba, imagínense, en el CPC de Colón. Desde allá venía, tenía, por ejemplo, paradas a la altura de Cípoli, a la altura de la Plaza Jerónimo del Barco. Yo lo tomaba ahí. Yo me lo Claro, hubiera vos te tomado hubiera ahí. quedado muy bien ahí, ¿no?
Después tenía otra en la calle Pedro Sani, en el Hospital de Clínicas, Claro. todo por Colón, pero con esos puntos de referencia, digamos, Recordemos ¿no? que esto es un proyecto de un subte, o sea, en general, en las ciudades del mundo, los subtes no tienen demasiadas curvas, sino que se hacen conexiones. Hay exactamente. nudos en los cuales sí se hacen conexiones, y en este caso hubiera venido todo por debajo de la avenida Colón. Y van por debajo, digamos, de las avenidas principales, ¿no? Exactamente. Sí, Después sí, sí, sí. tenías una parada en Plaza Colón. Bien, La otra era ya casi llegando a Cañada. claro. Y finalmente como un nudo, como una estación central en lo que es Colón y General Paz, en el Correo. Claro. Bueno, maravilloso hubiera sido, ¿no? Sí. Imagínate, a ver, situaciones diarias. Ir al centro, al colegio, hacer un trámite, ir al trabajo. Bueno, muchos trabajamos en el centro. Sí. Tener la posibilidad de alivianar el tránsito sobre la avenida Colón, que cuando se corta Costanera Y que es vaya un por desastre, debajo. y que vaya por debajo. Muchos también hablan, bueno, de esta situación de por qué no se hizo y que tiene que ver con quizás esto también, ¿no? De que podés encontrar debajo de la tierra en Córdoba absolutamente de todo. Vos sabés que pensaba recién cuando decías el recorrido en la parada de Colón y Cañada. Sí. ¿Sí? Allí hubiera que realmente haber ido muy abajo. Claro, para pasar Para- debajo del cauce de la Cañada. Claro, exactamente. Claro. Muy debajo. Después tenés otra que era la línea B, que venía desde el ferrocarril Belgrano, Ujú. Alta Córdoba. Alta Córdoba, calle General Paz, se unía ahí a Colón y General Paz, Claro. y después tenía toda continuidad por Vélez Arfiel, luego Estación Pueyrredón, iba a tener una ahí, para terminar en la Rotonda de las Flores. Lindo Lindo recorrido. también, extenso lindo también ese recorrido. recorrido. Eso era la línea B y la línea B1. La línea C iba desde la avenida Maipú, atravesaba Olmos, continuaba, pasaba por el Boulevard San Juan y llegaba hasta la Plaza España. Bien. Hoy que la Plaza España tiene Ya un túnel. subsuelo, Claro, sí, sí, sí. no sé, sería prácticamente imposible. Habría que irse muy abajo para Hasta tratar de... el núcleo terrestre. Ya sí, te tocaríamos a los chinos prácticamente, Claro, estaríamos sí, volviéndole la casa, ¿no? Y había otra que venía ya más del sector, digamos, de Boulevard Perón, por Ajá. la avenida Patria, Ujú. bajaba todo por esa zona, hasta llegar a también un punto central que hubiera sido Olmos y Maipú, para ahí tener algún tipo de desvío. Más o menos con una parada en la estación Mitre. Hay un Claro. pequeño desvío también en esa zona. Pero bueno, la distancia más larga era la línea A, esta que venía desde Avenida Colón, Claro. atravesando desde el CPC, un trayecto larguísimo. 4 o 5 kilómetros. Bien, sí, Fácilmente. bien extenso. Pero bueno, lamentablemente, uno de esos tantos proyectos ¿Y de que qué año, quedaron. en qué año hubiera sido este intento, Nacho? Este me parece que era del 94. Sí, o sea, muy reciente. Sí, 30 años. Y después hubo otro que estuvo también como más próximo a realizarse. Se habían hecho los estudios de cuánto costaba la maquinaria que se tenía que comprar, cuánto la obra en sí que se tenía que hacer. Nos han contado alguna vez que, llamémosle la máquina excavadora Claro, del subte, la sí. que va debajo de la tierra, una vez que termina su trabajo, queda ahí. Sí. No la retiran. No se retira. Es una máquina que va haciendo el pozo, va haciendo, llega hasta el final en donde tiene que Claro. frenar y ahí queda para siempre. Muy buen dato ese, ¿no? Porque Ujú. claro, comienza al nivel de la vereda, digamos, de la tierra, hacia abajo no sé, digamos, eso ya desconozco los grados de inclinación, lógicamente, hasta llegar a donde tiene que comenzar a excavar. Luego, atrás de la máquina comienza toda la obra y cuando se termina, no se puede retirar. No se esa retira. máquina. Se Claro. queda ahí adentro. Porque la obra fue avanzando detrás de esa máquina, justamente. Es ¿no? decir, que en Buenos Aires, al final de cada una de las líneas, hay una de estas máquinas. Claro. Y en todas las Está ciudades, ¿no? enterrada, que quedaron ahí Sí, para sí, siempre. sí, sí. Se quedaron ahí seguramente cuando se hace el cálculo es perder el Claro. valor de la máquina que queda ahí Sí, adentro, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, nos pueden mensajear 351-6-201-206. Ese es nuestro número para mensaje de texto. Está Ulises acompañándonos aquí, nuestro director. ¿Cuál es el nombre exacto? Operador, Uli, de Ulises Gencarelli, bueno, nuestro operador del streaming. Está Flor acompañando a nuestra community manager. Ahí saludan los dos también. Ahí está nuestro número 351-6-201-206. Nos cuentan historias de subtes,
historias de radio, bueno, todo lo que nos quieran contar, allí estamos abiertos a escucharlos. Y un detalle muy particular, el subte en Buenos Aires. Cada vez que vamos decimos, qué bárbaro, qué sistema de transporte que tienen. Lo envidiamos. Lo envidiamos porque funciona espectacular. Sí. ¿De qué año es el subte de Buenos Aires? El más antiguo de Buenos Aires, yo no voy a decir el año, no voy a arriesgarlo, A ver. pero creo que es la línea A. La línea A, que todavía hay algunos vagones que tienen madera, vidrio, asientos de madera, y no tienen la manijita donde uno se agarra, esa que se va moviendo así, Sí. que es la más moderna, sino que tienen una manija fija, y que va desde el Luna Park más o menos hasta Chacarita, pero desconozco el año. Tiene 112 años de antigüedad. Desde 1913 No. en Buenos Aires tienen subte. A nivel sudamericano, la más antigua, a nivel hispanoamericano, la más antigua, la más extensa también de toda esta región, y un servicio que, insisto, cada vez que vamos a Buenos Aires decimos, pucha, qué bien que funciona y qué lástima que en Córdoba no lo tengamos. Sí, ¿no? se pueden hacer kilómetros y barrios de una punta hasta la otra en subte. Y ahora, hace ya algunos años, en Buenos Aires están construidos todos en la misma dirección, la línea A, la B, la C, la D, y hay una línea transversal. Hay una línea que corta el resto de las líneas de subte. Entonces, esto que decíamos recién, uno puede ir desde el este hasta el oeste, y después, en esta línea transversal, cambia de estación y va hacia el norte o hacia el sur. Claro. Entonces, se puede recorrer en los 4 puntos cardinales la ciudad sin tener que salir a la superficie. A los que ya nos vieron el martes pasado, bueno, saben que cuando nos vamos nosotros a la pausa, cuando nos vamos a la tanda, nuestras tandas son muy especiales. Sí. Porque tienen que ver con el recuerdo, con que tienen que ver con antiguos programas que hemos tenido durante la programación del 12, un trabajo muy piola que hace Ulises y que nos permite justamente separar un poco estos espacios, estos segmentos de nuestro vivo de la Calecita, para que ustedes también disfruten de lo que es nuestra tanda. Así que quédense enganchados. En minutitos nada más ya tenemos al invitado especial, a nuestro invitado que tenemos para este segundo capítulo de La Calecita en vivo. Hola. Aquí, celebrando. Viviendas. Informes en Galería San Martín, segundo piso y filiales del interior. De todo con Landricina. Refleje buenas ondas, espejos almanaques y la más completa línea de espejos decorativos y publicitarios. Fabrica y vende Buenas Ondas, Juan 23, 1957. Esto es Venga, bien esto. Caribú. A la negrita, a la negrita, a la negrita le gusta Caribú, la máquina de hacer bailar. ¡Aleluya! RN acaba de nacer. Es igual, a un recién Dale, nacido. dale, decirle que no le afloje el retorno, que estoy sordo como una tápida. Igual, a un recién nacido de verdad. RN. Un muñeco tiernecito, tierno como tú. Igual. Chesterfield, el americano más famoso, presenta el estreno de Los vientos de la guerra. La miniserie de más resonante éxito desde raíces. 40 millones de dólares en producción. Filmación en toda Europa y los Estados Unidos. Y un elenco multiestelar. Los vientos de la guerra por este canal. Porque también en televisión, Chesterfield crea el espectáculo. ¡Felicidades! Mañana, Super Show en Po. Un espectáculo los precios, un espectáculo la calidad. Mañana, Super Show en Po. Cara a cara con su próximo televisor. Usted elija. Ver botones, palanquitas, lucecitas, rejitas, parlantitos o ver televisión. Grundig, la sobria sencillez del número 1. Perdón. Usted no le ve cara de caro. Sí, porque es caro, pero es el mejor. En Maipú 233 no es caro. Precios mayoristas, contado o 4 cuotas. Por usted y por mí.
ya lo tiene. Amortiguador Stiguar con válvula antibloqueo exclusiva. Garantía 1 año. ...1960... ...1985... ...25 años televisando progreso. Nuevo bloque de nuestra Calecita en vivo y habíamos prometido hablar mucho de la radio, ¿no? Y bueno, la radio tiene una historia muy relacionada con Córdoba. Uno, si se remonta a la historia de la radio, de aquellas primeras emisiones, siempre piensa en Los Locos de la Azotea. Aquella primera transmisión que se hizo en Buenos Aires, un 27 de agosto de 1920, en donde fue aquel doctor Enrique Telemaco Susini el que hizo esa primera transmisión de la ópera Parsifal de Wagner, y él después salió hasta reclamar que había sido la primera transmisión de radio del mundo. Tanto así. Esa que se había hecho en Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Córdoba particularmente, ya lo vamos a repasar, tiene un par de historias relacionadas con la radio, el centro de Córdoba está relacionado con la radio, y miren, ahí justamente teníamos en escena, en imagen, una radio de esas muy, pero muy antiguas. Y es más, Córdoba es una ciudad y una provincia de radio. Absolutamente. La gente escucha un montón la radio y sigue, a pesar de estos cambios, de la llegada de nuevas tecnologías, sigue siendo un medio fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay radios icónicas e históricas en la ciudad y personalidades en cada una de ellas, en cada una de estas radios, que son sinónimo de esas instituciones. Sí, claro. Sí, entonces, bueno, la radio en Córdoba, al igual que el diario en muchos casos, es difícil de cambiar esa costumbre. Y no es una cuestión, me parece, ya generacional, ¿eh? O sea, hay muchos pibes jóvenes que siguen prendidos, que siguen escuchando radio. Sí, sí, sí. Y lo estamos diciendo desde un streaming. Claro, por eso. Menos, nuevas ¿no? tecnologías como estas no destierran la radio. Exacto, porque muchas veces ya la radio se ha sumado justamente a estas nuevas tecnologías. Y el invitado que tenemos justamente tiene que ver con esto. Y déjenme presentarlo de una forma que yo lo he escuchado que lo presentaron durante años. Adelante. Sabían decir los grandes locutores comerciales. Relata Carlos Andrés El Bocha Uriet. Y él es a quien tenemos en línea allí para poder charlar un ratito. Bocha, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola Nacho querido, ¿cómo le va muchachos? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar presente en esta calecita que ya tiene muchas vueltas y que es maravilloso todo lo que se está logrando, Nacho, a través de esto, ¿no? De conocer más a fondo Córdoba, conocer más a fondo todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura. Y bueno, en este caso, puntualmente, la radio, no sería yo posiblemente la persona que hable de este tema puntualmente, pero sí he laburado con tipos que han sido la radio, ¿no? Y en eso sí me jacto de haber hecho una parte de eso, ¿no? De haber estado junto a tipos que fueron la radio de verdad. Bocha, pero vos decís, he laburado y he acompañado a muchos de estos grandes tipos, pero ¿cuántos años llevas en esto del mundo del relato y de la radio en particular a lo largo de tu vida? 40 años. 40. Este año cumplo 40 años desde que empecé en Berrotarán a relatar la Liga Río Tercerense, después pasé a la Liga de Río Cuarto, y en el año 91 llego a Córdoba, transmitiendo el primer partido de Racing frente a Dulahay, ahí con Víctor, en la vieja LB2, que ahora vuelve a aparecer. Y bueno, ahí estábamos, o sea que ya hace 30 y pico, casi 40 en Córdoba, 35 años en Córdoba, tuvimos 4 años en LB2, después pasamos a Cadena 3 en el año 94, que fue, así que ya hace más de 30 años en Cadena 3, bueno, media vida, Nacho, más de media vida, ¿no? Bueno, y sin dudas esa vida ha tenido momentos espectaculares, ha tenido momentos de disfrute, algunos recuerdos que por ahí también marcaron en aquellas transmisiones en donde se iban y viajaban quizás no con las comodidades de ahora, ¿no? Que ahora por ahí tenés que hacer un partido internacional, te subís a un avión, los sistemas ya vienen por internet, era todo como mucho más artesanal, Bocha, ¿no? Y eso fue parte de ir haciendo la radio a lo largo de toda esta historia.
la vida era más artesanal. Mi señora lavaba los pañales, los almidonaba, los colgaba. Yo recuerdo la terraza llena de pañales colgados, lavados a mano. No existía el lavarropa, no existía el pañal descartable. Mejor dicho, que el pañal descartable existía para la fiesta, para salir de paseo, cuando ibas de visita. La vida era más artesanal, Nacho querido, ¿no? Tiene que ver con eso. Y la radio no escapaba a eso. Yo recuerdo las primeras transmisiones de Me Rotarán, le pedíamos permiso a alguna señora bondadosa cerca de la cancha. Ahí tirábamos, qué sé yo, 100, 150 metros de cable por arriba de los eucaliptos. Llegábamos a la señora, enchufábamos, por supuesto llamábamos nosotros para que ella no tenga gasto, y así mismo le pagábamos. Y bueno, y después terminaba el partido a las 6 de la tarde y yo llegaba a casa a las 10:30 de la noche, porque había que bajar todo ese cable, había que ordenar todo de nuevo, y después así. Después uno tiene la fortuna de haber ido viendo la evolución, ¿no? De manera increíble, cuando aparecen los primeros celulares, esos grandotes así, ¿te acordás? Y bueno, eso ya nos empezaron a facilitar la vida, y hoy nosotros mismos armamos la transmisión, no hace falta a veces ni que vaya un técnico, porque es todo tan simple, tan práctico, que uno lo desconoce, más allá de que uno ya tiene 62 y a veces la tecnología va mucho más rápido que la edad, ¿no? Entonces no nos perdona a los viejos la tecnología, ¿no? Y esto no lo digo por la radio, lo digo por el home banking, a veces va tan rápido que decir que uno tiene hijos o que tiene personas que lo puedan ayudar, pero a veces los que hemos pasado por tantas situaciones, desde casi nada a todo en materia tecnológica, a veces se te queman los libros, ¿no? Y hay que ayornarse, hay que tratar de ponerse a tiro y a tono. Esto del streaming, por ejemplo, ¿no? Estás relatando ahora y te están filmando continuamente, y bueno, hay que tratar de acomodarse a los tiempos, porque uno está ahí, ni es muy viejo y no es joven tampoco, ¿no? Bocha, ¿cómo te va? Federico te saluda, mucho gusto, y un gusto que nos acompañes y bueno, nos ilustres. Vos recién decías, uno tiene 62, nosotros tenemos un poquito menos, y ya nuestra tarea en la Calecita, cuando la desarrollamos, nos va permitiendo conocer gente, nos va permitiendo conocer historias, y mucha gente es la que nos nutre a nosotros de información. En tu mundo, en el mundo de la cabina, del micrófono, del relato, ¿qué sensaciones y qué emociones te genera vos cada vez que entras a una cabina para relatar el partido que sea? Casi que la misma que la primera vez. Casi que la misma. Yo no me relajo. Yo estudié de viejo, de grande, ahí en la Mariano Moreno, fui una de las primeras promociones. No lo pude hacer de joven, había que laburar, bueno, pero tuve un profesor que se llamaba David, un profesor de oratoria, que decía, un locutor, un relator, un comunicador debe ser como la cuerda de una guitarra, ¿no? Si está muy tenso, se corta, y si está muy blando, no suena. Entonces, siempre me acuerdo de ese consejo, ¿no? Porque digo, si está muy tenso, es posible que te salga mal. Pero si estás muy canchero, ya lo haces, ¿viste? Voy a decir, hace 40 años que hago esto, no suena. Entonces, la tensión es la misma, no solamente la mía, sino la del ingeniero Gutiérrez, que hace tantos años que estamos juntos y que tenemos los mismos años de trayectoria, y cuando nos dicen al aire, es al aire, y juegue un equipo por el último lugar en la tabla, o sea una final de la Copa del Mundo, me preparo de la misma manera, pero de la misma manera, que internamente corran otras cosas, y haya otras cosas, y se sientan otras cosas, es posible, pero la preparación profesional y periodística es la misma cuando voy a transmitir un equipo de mitad de tabla que para transmitir la final de la Copa del Mundo, ¿no? ¿Superaste ya un poco el tema de los aviones? De ese, no sé llamarle miedo, demasiado respeto, que en algún caso te llevó hasta decir, yo a ese no voy? No lo superé, pero he sido en mi vida, y esto no es vanidad, pero siempre he sido muy valiente.
en todo, Nacho, y bueno, lo tomo con valentía, no lo he superado, nunca se supera, el tema de la fobia es muy difícil, nunca hice terapia, pero bueno, lo tomo con valentía, ahora me estoy por ir de viaje con la gringa, es tan increíble, porque cuando voy con la gringa en un avión no tengo miedo, es increíble, y cuando voy a laburar, sí, pero así como lo escuchas, y a veces tengo miedo, pero bueno, he tenido que viajar mucho, me he dado cuenta que es más bravo comerse 10, 12, 14 horas de bondi Claro. que ser, y más a esta edad. Entonces lo tomo porque soy un tipo muy valiente en muchos aspectos y ese es uno de los que demuestro. Y bueno, lo tomo, ¿qué quieres que le haga? El tema del avión a veces estresa del aeropuerto también, ¿no? La previa, todo el post-viaje. A veces las corridas, Es más los largo eso que el controles. vuelo. Sí. Esto es un tema muy serio. Hay directores técnicos y jugadores en Europa de primerísimo nivel que firman su contrato aclarando que ellos no viajan en avión, que ellos se movilizan de manera terrestre. Creo que Caruso Lombardi también lo hace acá en la Argentina cuando era técnico, y había algunos otros más. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp no viajaba en avión. Mirás vos. ¿Cómo? Dennis Bergkamp, el jugador, el holandés, no viajaba en avión. Sí, pero yo lo tomo porque no me quiero perder cosas muy lindas que la vida por ahí te da la posibilidad de conocer. He estado en Rusia, he estado en Doha, en Qatar, he estado en Europa, he estado en Estados Unidos. Bueno, y o sea que he tomado muchísimos aviones, pero el miedo no se me va, Nacho, no se me va. Bocha, recién cuando hablábamos de esto de lo artesanal, de la historia de las transmisiones, de todo lo que te ha pasado a lo largo de 40 años de entrar a cabinas de estadios de fútbol del mundo, alguna vez, lo has contado vos, lo ha contado Víctor Brizuela también, hubo una descarga eléctrica importante, ¿no? Que te hizo pasar un momento bien jodido en una transmisión. Sí, por eso agarro el micrófono con un pañuelo. La gente ahora que ve por streaming y que te ve, antes no ocurría esto, ¿no? Antes no te veía nadie, te veían tus compañeros, pero ahora te ve la gente que se quiere prender a través del YouTube. Y yo agarro el micrófono con el pañuelo porque me quedó de aquella vez, y el micrófono da corriente. Lo que me dio corriente fue un caño donde había corriente de verdad, y yo me subí, me trepé en la cancha de Brown a poner el micrófono de ambiente y quedé literalmente pegado, como se dice, con la corriente. Entonces tenía que elegir o saltar de un lado que había como 30 metros, estábamos arriba en la parte más alta de la cabina, y del otro lado había 2 o 3 metros. Bueno, salté para el lado que tenía más chance de sobrevivir. Me acuerdo que bajamos al vestuario. Gareca era el técnico de Talleres, y me pusieron una inyección. El Vichy, el hijo de Víctor, el Vichy Brizuela, por teléfono me daba indicaciones, me hizo relatar descalzo para, no sé por cuál, porque había perdido un poco había perdido la sensibilidad. Fue un patadón fuerte, y me acuerdo que cuando terminó la transmisión, que ya gracias a Dios estaba bien y todo lo demás, Víctor dijo, fueron los electrizantes relatos del Bocha. Eso sí, no me acuerdo, no me olvido nunca, ¿no? Si tuvieras que en algún momento de lo que viviste elegir algún partido, ¿hay alguno que vos digas, ese no me lo olvido nunca más? Y ahora la final del mundo. No, uno no podría elegir otro en este momento. La final del mundo y peleando con 3 posibilidades. La final del mundo peleando con la Copa América en el Maracaná, porque era el primer trofeo que gana Messi, claro, con la selección mayor, lo que significaba esa importancia, y los ascensos de los equipos de Córdoba. Los ascensos de equipos de Córdoba son para mí muy fuertes, Nacho, muy fuertes. Pero esto no es vender humo, porque ya estoy en la parte final de mi carrera, no lo necesito. Pero los ascensos el gol del Tano Rillo, el Instituto, los goles de Belgrano acá en Córdoba frente a River, el gol del Cholo Guiñazú. Bueno, digo, los ascensos de Córdoba para mí han sido muy fuertes y muy importantes, pero la final con Francia fue terrible, y aquella final con Brasil, qué rivales, Francia y Brasil, uno en el Maracaná, otro en Doha, fueron partidos importantes, ¿no? Bocha, una pregunta que tiene que ver casi con la estadística. ¿Tenés más o menos un número en la cabeza, una noción de cuántos estadios de fútbol has conocido relatando?
no soy de llevar, no tengo nada, Federico, no tengo nada, no tengo, es más, me mudé, la casa donde yo vivía, vive mi hija, y ahí quedó la oficina con todas las credenciales y los premios y regalos, y la flaca le encanta, así que me vine aquí, no tengo más nada, no tengo registro, pero un día yo tuve el honor de hacer un mundial con Víctor Brizuela y Gustavo Vergara, sí, y otro mundial con el Turco Weber. O sea, ¿qué más le puedo pedir a la profesión? Y con el ingeniero Gustavo Gutiérrez, con Juan Pablo. Me acuerdo que estaban todos en ese mundial de Brasil. Y en ese mundial de Brasil estuve con el Turco 40 o 50 días en la habitación de un hotel. O sea, imagínate el placer que era para mí estar con semejante tipo, con semejante periodista, con semejante relator. Y en un momento, a la noche, sabíamos tomar algo y charlábamos de la vida, de todo. Decíamos con el Turco eso, decíamos, ¿cuánto habremos transmitido? ¿Cuántos estadios habremos estado? Y decía el Turco, qué increíble, tantos estadios, tantos partidos para que la gente recuerde 5 o 6 goles de toda nuestra carrera. Y bueno, era verdad, haber estado en tantos lugares, haber relatado tantos goles, tantos partidos para que la gente recuerde 5 o 6 goles de los que has relatado en tu vida, ¿no? Hace ya varios años que Víctor no está y por ahí la gente, como vos bien decías, recuerda y te sigue vinculando un montón y sigue siendo la dupla de los relatos del Bocha, los comentarios de Víctor. ¿Qué sentís vos todavía que después de habiendo pasado tanto tiempo siga como tan fuerte esa relación, esa dupla que ustedes hacían al aire? Sí, me genera una emoción muy grande, Nacho. Porque debo ser absolutamente sincero. Víctor, el Turco, estaban en un escalón más arriba que el resto. Jugaban en otra categoría. Tengo que ser sincero y decirlo. Más allá que yo aprecio el amor de la gente, el cariño de la gente, el seguimiento de tantos años, como decías vos recién, los pibes, ¿viste? Porque vos, por ahí que te escucho un tipo que tenga 50 pirulos, te digo, vos, yo te escucho de cuando vos... Y bueno, pero un pibe de qué sé yo, 6, 7 años, que el padre me pida que le grabe un gol, que haga el pibe jugando para su equipo, es una cosa muy fuerte. Eso lo reconozco y lo siento íntimamente. Lo que debo ser sincero. El Turco y Víctor fue la pareja más extraordinaria de transmisiones de fútbol. No, insuperable. Otro tipo, Gustavo Vergara, insuperable en Buenos Aires. Ese tipo era la voz de todo el país a través de Nacional. Entonces estaban, me parece que un escalón más arriba. Yo me alegro de haber compartido con ellos, sinceramente. Yo me alegro de haber estado sentado al lado del Turco en el Mundial de Brasil, en la Copa América de Estados Unidos, sentado al lado de Víctor en el Mundial de Alemania y de Vergara. Estar sentado hoy al lado del ingeniero son regalos de la vida, son maravillas de la vida. Pero, y reconozco que uno le pone todo, Nacho, uno le pone todo, porque uno le pone todo y eso te vuelve en cariño, te vuelve en reconocimiento y demás, pero uno sabe de esto. Es como el albañil que sabe de la construcción, es como el carpintero que sabe hacer una mesa, es como, yo sé de esto, y esos tipos estaban más arriba, esos tipos estaban unos escalones más arriba, esos tipos van a ser insuperables, pero estoy feliz de haber compartido con ellos tantos años de transmisiones, ¿no? Claro. Sí, y es por eso que un poco cuando hablábamos en la previa de la nota decíamos Córdoba es de radio, sí, y porque ha tenido y tiene tipos como estos, digamos, en los relatos, en los programas y demás, ¿no? O sea, es que escuchándolo, a ver, ahora lo estamos viendo y nos están viendo, pero hay ciertos timbres de voz y ciertas formas de hablar de los relatores de fútbol que son únicos, ¿no? Vergara, el mismo Bocha, bueno, Osvaldo Weber, ni hablar. ¿Qué te genera, Bocha, cuando vas en el auto, en la calle o entras a la cancha y la gente, además de reconocer tu tono de voz, utiliza alguna de esas frases o de esas muletillas que vos repetís en los partidos y que te identifican tanto? Ahí te convertís en Mick Jagger, ¿no? O sea, cantás Satisfaction y la gente te sigue. Sí, es muy fuerte. Yo nunca gané un Martín Fierro, personalmente. La vez que ganamos todo el equipo. Yo personalmente, individualmente, nunca gané un Martín Fierro. Me imagino que va a ser muy lindo. Hace poco gané un premio importante que fue muy lindo, que no había sido nunca entregado del interior.
y lo agradecí mucho a Belardo Raídi, un premio importante. Ahora, lo que vos decís es el premio, ese es el premio. Un día, yo paraba siempre cuando viajaba a Barrotarán, después me vine a vivir a Carlos Paz hace como 10 años, pero viajé 25 años desde Barrotarán a Córdoba, que hay 130 kilómetros, y paraba toda la vida en la misma estación de servicio a cargar combustible. Entonces un día paré, y no andaba el surtidor, yo fumaba en ese tiempo, entonces me dice el tipo, está roto el surtidor, Bocha, va a tener que esperar 15 minutos. Le digo, pero no hay problema. Y me fui a fumar varios metros más allá para que no explotáramos todo. Y había un picado de pibes de 10, 12 años. Y yo me apoyé en un árbol y me puse a ver el picado. Y bueno, y ahí estaban, ¿viste? Uno decía, prepara, punta, fue. Y el otro decía, y el otro lo baja. Te lo juro que eso fue hace varios años y no me lo olvido nunca más. Por eso digo, debe ser muy lindo ganar un premio de esos tan fuertes, pero ese premio es lo más impactante que un comunicador pueda recibir. Créeme que es así, porque comunicarse no significa prender un micrófono. Vos podés estar frente a un micrófono toda la vida y no te comunicaste nunca con nadie. Y el comunicarse es otra cosa, es un ida y vuelta muy fuerte, es una relación de ida y vuelta, es una comunicación. Lo que pasa es que vos estás encerrado en una cabina y no sabes si están ahora con esto de streaming, más o menos sabes un poco más, pero no sabes, y vos imaginás. Entonces ahí cuando lo ves de frente, ahora en el Mundial me pasó que se cortaba la luz en un lugar y la gente ponía el auto con la radio al mango y todos se reunían alrededor, y me llegaron muchos videos de esa característica, y ahí descubrís lo que es la radio, ¿no? Este medio maravilloso que seguirá liderando largamente cualquier otro medio. Primero porque es gratis, decía Víctor. Víctor siempre decía, el único medio gratis que queda es la radio. Bueno, y segundo, porque no te distrae. O sea, vos podés manejar escuchando la radio, atender tu negocio escuchando la radio, laburar escuchando la radio. Bueno, por eso seguirá siendo el medio de comunicación que lidera, más allá de todo lo que se inventó después y la maravilla de la tecnología, a la que no reniego, pero la radio es muy fuerte, ¿no? Bocha, bueno, gracias, muchísimas gracias por tu predisposición. Apenas le dijimos, queremos charlar un ratito con vos, digo, sí, vamos para adelante, aquí estaré. Bueno, la historia de la radio, 40 años de la historia de la radio están en su garganta, en nuestros triunfos, en nuestras broncas, en los resultados de los equipos de Córdoba, que a veces acompañan, que a veces no, lamentablemente, muchas veces no. Así que enormes gracias por todo eso. Y una de chusma nomás. Tenés una vista detrás tuyo que es espectacular. No sé en qué lugar está tu casa, allí en Carlos Paz, pero uno mira hacia un costadito y se ven luces, parece Las Vegas directamente que estuviera. Sí, hace un mes, Nacho, hace un mes. Vivíamos con la gringa allá cerca, en un lugar maravilloso porque eran pájaros y nos despertaban los pájaros a la mañana, Playa de Oro en Carlos Paz. Y bueno, ahí quedó mi hija con mi nieto, con mi yerno. Y nosotros con la gringa nos vivimos al centro, pues ya estamos grandes, ¿viste? Y para ir a la farmacia que había que agarrar el auto. Y bueno, entonces nos venimos para acá y estamos en un lugar muy lindo que se llama Estefano 5. Mira, a ver, ahí te muestro un poco más si quieres ver. Ahí está ese es el shopping. Ese es el shopping de Carlos Paz. Nuevo. Mira. Claro, inauguró hace muy poquito y está al lago ahí. Y acá abajo mío, bien abajo del Estefano 5, están pescando, lo que para mí es maravilloso, porque yo soy pescador, hace mucho que no lo hago, pero soy un fanático pescador, y me asomo ahí al balcón y los veo pescan carpa, y ya en cualquier momento agarro la caña. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, vos sabés que he tenido un problema muy serio, del cual me estoy cuidando y recuperando, y ahora, en los próximos días, creo que mañana pasado, cumplo un año de vida, Nacho. Cumplo un año de vida, que lo vamos a ir a festejar con la gringa, vamos a viajar, vamos a festejar y vamos a hacer bolsa los ahorros, porque porque voy a cumplir un año de vida y Dios me dio la posibilidad de poder estar todavía y de disfrutar de mis hijos, de mi yerno, de mi nuera, de mis nietos, de mis suegros, de mis hermanos, de toda mi familia. Por algo se entiende esto de nos mudamos acá para estar más cerca de la farmacia. Claro, sí. Yo cuando solo. Ese dato del barrio fue no más cerca del súper, ni más cerca de la farmacia. Y tenemos que agarrar auto para todo. ¿Por qué no vamos al centro y que los chicos que son más jóvenes vivan acá más retirados? Así que sale todo perfecto.
Bochita, un abrazo grande, gracias por esta charla, por tu predisposición, como decíamos antes, a seguir rompiéndola en la radio, a seguir brindándonos todas esas emociones que habitualmente le pones en el relato y bueno, gracias por siempre. A festejar entonces, porque claro, después de aquel problema de salud, hoy es un agradecer casi del día a día estar como estás, así que bueno, te mandamos desde acá un abrazo muy pero muy grande. No sabés, a los dos los saludo, les mando un abrazo a toda la gente ahí del streaming del 12. Pero Nacho, no sabes la alegría que me da verte bien, verte haciendo esta propuesta que es realmente maravillosa. Siempre fuiste gente de bien, siempre fuiste buen compañero, siempre fuiste un buen tipo. Por eso, cuando a los buenos tipos les va bien, me alegra el corazón. Abrazo grande para los dos y para toda la gente del streaming del 12. Y bueno, cuando quieras ya sabes, siempre tuviste mi celular, así que solo tenés que llamarme. Abrazo. Gracias, Bocha. Abrazo grande. Gracias, Bocha. Muchas gracias. Carlos Andrés, el Bocha Uriet. Entonces, aquí con nosotros, bueno, bien lo decías, Fede, tantos partidos, tantas emociones, tanto compartido, ¿no? Y esto de que la gente de pronto utilice tus latiguillos a la hora de joder con un partido, ¿viste? El cuento de cuántos minutos van pasando. Sí, bueno, son cosas que quedarán increíble. por siempre, ¿no? Y ese, como dijo él, sin duda que es el mejor premio. El reconocimiento y él le tocó incluso verlo de afuera sin que la gente sepa que él estaba ahí. Y él escuchaba lo que iba a decir dentro de un rato cuando comenzara ese relato. Claro. Maravilloso. Maravillosa nota. Bueno, la gente nos escribe aquí al chat de YouTube, nos dice, buenas noches, chicos, programazo, gente, un prócer el Bocha, y muchos aplausos, buenísimo el programa de hoy, un abrazo grande el Bocha, dice por aquí también. Constanza Tegli también nos está escribiendo también al chat, a ver, por aquí. Excelente lo de los historiadores. Bueno, hemos aclarado varias veces, nosotros no somos historiadores con Fede, muchas veces nos ponen un poco ese somos otros ores, somos comunicadores. Comunicadores, licenciados en comunicación social, de ahí es nuestro título, pero bueno, no queremos ofender a verdaderos historiadores cuando nos tratan de esa forma. Son unos grosos, Nacho y Fede, sigan así, dice Daniel, que manda su mensaje también. Bueno, gracias a Agustín Ponce, a Guillermo Aguirre, que también mandaron sus mensajes. Yo tengo acá en el celular que la semana pasada no leímos nada y después tardé un día y medio en contestándoles a todos. Exactamente. Sí. Entonces voy a achicar esa brecha. Rubén y Adri, buenas noches. Estamos escuchando y viendo el programa, fascinados con el Bocha Uriet. Y manda la foto de su radio. Mucha gente ha mandado la foto de su radio, de su antigua radio, similar a esta que tenés vos acá. Nos comprometemos después en el Instagram de La Calecita, en @LaCalecita la historia, podemos hacer ahí un compiladito de fotos de las imágenes que nos mandan. Bueno, su relato me trajo muchos recuerdos de mi padre y mi hermano escuchando los partidos, gracias infinitas. Más gente que manda fotos de su radio, ahí hasta audios. Es un crack el Bocha, inolvidable. Buenas noches desde Berrotarán. Mira, los pagos. Exactamente, los saludos. Soy Vilma. Genial el Bocha, más fotos de radio. Soy Héctor Gallego, los veo desde Anizacate. Bueno, la semana pasada respondiendo, le puedo asegurar que al menos todos los departamentos de la provincia de Córdoba, todos estaban representados. Muy bien, porque tenemos que decir que salimos por YouTube y por DirecTV, así que mucha gente también nos puede ver por ahí, ¿no? Y bueno, hola muchachos, me encanta el programa, amo Córdoba y su historia, gracias por acercarnos. Damián de Barrio Las Palmas. Bueno, abrazo grande a él y a todos. Tenemos que cumplir con algo que habitualmente la televisión tiene a esta hora. Ahora creo que ponen simplemente un cartel que dice comienza el horario de protección al menor. Pero en la historia Canal 12 ha tenido grandes producciones para ese momento. Así que cumplimos con ese instante en este horario exacto. Vamos con eso. Vamos a la cama a dormir, a dormir. Señores padres, finaliza el horario de protección al menor. A partir de este momento, los programas a emitirse pueden no ser convenientes. Para Garat, Moreno, Baco, el agradecimiento para el doctor Carlos Saúl Menem, candidato a presidente de la Nación por el Frejupo,
y con las gracias para ustedes que han sido tan amables de seguirnos. Nada más, hasta el martes que viene. Muchas gracias. La noticia del año. Desde el lunes 31 los espero aquí de 19 a 20 en la segunda edición de Noticiero 12. Lalo Freire ya está en la tele. Bueno, habíamos hablado de la historia de la radio y nos quedaba por contar algunas particularidades de la radio aquí en Córdoba. Yo les voy a mostrar. Esta es una de las típicas radios para escuchar partidos de fútbol. El partido. Esta te la enganchabas acá en la muñeca. Acá sale el audio, parlantito, el audio del parlantito, y estaba espectacular. Después creo que las prohibieron porque estas volaban a los árbitros en la cancha. En la cancha. Pero también eso, cuando vos no ibas a la cancha, le ponías el domingo o en el patio o arriba del aparador que decíamos la semana pasada. Exactamente. Y si habías salido el sábado de la noche y querías escuchar el partido, te la ponías abajo de la almohada y te dormitabas mientras escuchabas radio. Esta ya no, esta ya era para un mueble, ¿no? Sí, como para tenerla ahí. Les cuento, esta radio tiene adentro sus válvulas y demás, y un cable que yo creo que si lo llegamos a conectar... Nos va a pasar lo mismo que al Boche Uriet. Me parece que sí. O podemos llegar a hacer volar la antena del 12 directamente desde acá. Entonces, por las dudas, la dejamos acá, que nos acompañe en la mesa, pero hoy no va a sonar. Bueno, esta radio grande, vos recién decías, es más para un mueble. Esa radio es un mueble. Claro, es verdad. Era un adorno. Sí, o sea, entrar a una casa y tener una radio de esas era realmente, digamos, un mueble que hemos hablado con gente que los bañaban, estamos hablando de hace muchos años, los peinaban, los hacían cenar y los sentaban al lado de la radio, a los hermanos, a escuchar, por ejemplo, Tarzán. Exactamente, sí, era lo que convocaba en el momento la radio. La radio. Y un par de datos que tienen que ver justamente con la radio en Córdoba. Un 6 de junio de 1921 se hizo una primera transmisión. En este caso no fue una radio que se puso al aire y alguien la recibió, sino que el ejército hizo una prueba. Y en si no me equivoco, en el Transportada 4, que en su momento estaba en el Parque Sarmiento, después se modificó el lugar, que es más o menos la zona donde está hoy la Ciudad de las Artes, y luego fue el Batallón 141. Así es, 141. Ahí se instaló una primera antena de 9 metros, que podemos decir hoy que fue la primera transmisión de este tipo que se hizo en el país. Bien. Desde Palomar hasta este lugar aquí del Parque Sarmiento en Córdoba. Y tenemos luego también el 7 de diciembre de 1922. Esa es la primera. Esa es la primera transmisión que se hace, que curiosamente el lugar de donde se emitió fue de al lado del Obispo Mercadillo. Alguna vez hemos podido acceder, Fede, y hay una placa que recuerda justamente ese momento, 7 de diciembre de 1922, cuando de un local comercial que era la Casa Pardal, Julio Pardal, su propietario, y Nicanor Cabanillas, un amigo de él, pudieron emitir una primera señal de amplitud modulada desde ahí. Dos personas curiosas, ¿no? Exactamente. Dos personas amateur en esto de la radio. Era un audio que pertenecía a la empresa Luz Ferrando, que en su momento se dedicaba también a la venta de artículos musicales y demás, y que tiene un receptor, que era la casa de la familia de don Tomás Guirao. Tomás Guirao, profesor de física del Montserrat, junto con su hijo, habían estado 4 meses preparando un receptor. A lo largo de 4 meses dijeron, nos costó un montón, lo teníamos listo, pero nadie mandaba una señal para que pudiéramos recibir. Entonces no lo podían probar. Claro, no sabían si funcionaba. No sabían si funcionaba, hasta que finalmente ese 7 de diciembre de 1922 emitieron desde la Casa Pardal, lo recibieron al sonido desde la casa de Guirao y ahí estaban los periodistas de La Voz del Interior, quienes dijeron en la crónica, dice, nosotros entramos y en el comedor vimos un aparato que no sabíamos qué era, hasta que finalmente este señor Guirao nos explicó que era un receptor y eureka, una frase que utilizaron en aquel momento, de pronto el sonido llegó y pudimos disfrutar de la primera transmisión radial, llamémosle, o de amplitud modulada, de la ciudad de Córdoba. Bueno, y en esa placa, ahora está cerrado ese lugar, pero bueno, como decías vos, hemos podido tener acceso, lo hemos podido ver. En algún momento, cuando se vuelva a abrir, cuando se vuelva a habilitar el Obispo Mercadillo, lo que decimos siempre y recomendamos siempre a la gente
que camina y que recorre la ciudad, llegarse y ver esa placa que tiene, digamos, el origen de la primera transmisión de radio de hace más de 100 años. Ya Hace 103 va a cumplir este año, claro. Fin de este fue año, 103 años. 1922. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Bueno, ese aparato no Sí. funciona, sí sabemos de lo que se trata. Ya el martes pasado, este aparato, sí sabemos lo maravilloso es esto, ¿sí? El vinilo. disco de vinilo, exactamente. Vamos a escuchar a José Ignacio Rodríguez, Bien. al Chango Rodríguez, bien, músico folclorista de aquí, de la ciudad de Córdoba. Y no vamos a escuchar Luna Cautiva, vamos a escuchar una de las canciones que no es las más conocidas, y después vamos a contar un poco la historia de a quién se le dedica esa canción. ¿Es una imagen de la cañada? ¿Puede ser la tapa del disco? Se ve como la luna y... Puede ser, Puede ¿no? ser, puede ser la que imagen se de la vea cañada. algo de... A ver si se ve por ahí. Bueno, tiene algo de reflejo, pero me parece que sí, que ahí es el agua, ¿no? Unos arbolitos y, bueno, y la famosa luna. La luna cautiva, cautiva. Ahí presente. A ver qué escuchamos del Chango. Ahí vamos. A orilla del río Primero se encuentra mucho ranchito. Cuando uno pasa de noche, de acá le pegan el grito. ¡Venite, negro! Ahí viven las chicas Ponce, de muy buenos sentimientos. Pregunten a los muchachos de todos los regimientos. Mirá. Las chicas Ponce de muy buenos sentimientos. ¿No? Pregunten El Chango, a ¿no? todos los muchachos de todos los regimientos. Claro. ¿Bien? Este, bueno, es el tema 5 del lado A. Explicábamos ya el martes pasado que los discos de vinilo, lógicamente, tienen 2 lados, 5 o 6 temas de cada uno. El tema 5 es la chacarera, este es el ritmo que estamos escuchando, chacarera de las Ponce. ¿Bien? ¿Quiénes eran las hermanas Ponce, Nacho? Usted que es de... Bueno, ha corrido por barrio San Vicente. barrio muy próximo, claro. Había que cruzar el vado de la Sargento Cabral en su momento para poder llegar a la zona de Yapeyú, en donde, bueno, siempre se dijo que... No se dijo, esto es sabido, que Sí, habitaban justamente las chicas de la familia Ponce. Así es. Que, digamos, que ejercían la profesión más antigua del mundo, como se dice, ¿no? Exactamente. Y que justamente eran muy visitadas y que terminan siendo, sin dudas, personajes quizás de lo más recordado, de la mayor cantidad de bromas que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo en Córdoba, de quién... El tío que te llevaba a las Ponce o el papá que te llevaba, cuando se llevaba a debutar a las Así Ponce, es, ¿no? así es. Era así, era un lugar como muy visitado de barrio Yapeyú. Bueno, justamente, digamos, en un sector de la ciudad con mucha historia, allí a orillas del río, entre Yapeyú, San Vicente. Curiosamente cerca del monolito de la fundación. Del monolito de la Claro, fundación. claro, La profesión más antigua cerca de la fundación, de la primera fundación. Y el Chango Rodríguez, un enorme... que tenía la enorme capacidad de describir, claro. describir sectores y barrios e instituciones. Bueno, sobre una base de chacarera, les escribe, eran todas unas hermanas, era familia, allí en Barrio Yapeyú, las hermanas Ponce, que como decís vos, bueno, durante décadas fue un lugar concurrido no solamente por los muchachos del regimiento, ¿no? O sea, por todo tipo de personalidades de la ciudad de Córdoba. Alguna vez vamos a contar porque en esa zona también se habla mucho de la presencia del lobizón. Así es. Se decía que en ese sector, justamente de entre Yapeyú y San Vicente, era por donde circulaba este personaje que en San Vicente tiene hasta murales y demás, se lo recuerda mucho, ¿no? Cuando hablemos de fantasmas. Sí, claro. Cuando hablemos Gran de fantasmas, capítulo. gran capítulo. Vamos a poner, eso puede ser para octubre, capaz, cuando Claro, Halloween. sí, puede ser. Allí vamos a hablar, lógicamente, del lobizón. Fede, tenemos que recordar algunas cuestiones que tienen que ver con las efemérides para estos días en que estamos. En este caso, particularmente un 22 de abril, justamente, un día como el de hoy, se producía el famoso traslado de la casa giratoria. Que parece que fue hace muchísimo. Son 21 años. 21 años. En el 2004, Córdoba se veía prácticamente paralizada porque un camión gigante lograba cargar en su tráiler, digámosle el sector donde va el acoplado,
una casa entera. Se subía a la casa que estaba en San Lorenzo y Paraná. En San la esquina, Lorenzo y Paraná. San Lorenzo y Paraná, se la subía, claro, no se la podía desarmar. Había que trasladarla como estaba. Digamos, estamos hablando de una casa que había sido construida, inaugurada en 1951 por Abdón Saade, y que tenía la particularidad de girar al mismo tiempo que una casa circular, con muchísimas ventanas, con una maquinaria. Toda la estructura estaba compuesta por la casa y debajo una maquinaria a través de una palanca y una enorme cantidad de ventanas que permitía el ingreso del sol, ¿bien? Para que la casa estuviera siempre iluminada. Inaugurada en 1951. Un hito de la arquitectura para la época. 6.000 personas fueron a la inauguración de esa casa y los títulos de los diarios nos van a venir muy bien porque decían El mundo en Calecita. Bueno, ya sabían Bien. que en algún momento íbamos a aparecer nosotros. Veníamos nosotros ya en camino. Y que cuando la casa corría cierto riesgo de demolición, porque allí hoy hay una torre de 20 pisos. Gigante, sí. Enorme sí. torre. Aparte ya Fe del Sol ya no entraba, porque No, tenía claro. tantos edificios Exactamente. alrededor que ya el sistema no cumplía su función, ¿no? Tal cual. Y quedaba la casa allí aislada. Entonces, bueno, desde la empresa constructora vamos a demoler la casa. Desde la municipalidad no se sabía qué hacer. Los vecinos comenzaron a presentar, digamos, no era patrimonio, pero sí un lugar histórico de la ciudad. Lo que se dijo en algún momento, bueno, derribemos la casa y conservemos la maquinaria. Lo cual no tenía sentido. No, el combo era todo. Era todo. Y allí esta otra maravillosa aventura de cargar una casa arriba de un tráiler de no sé cuántos ejes y que sí, ya tenemos imágenes, eso está en YouTube. está Sí, en había que informativo. cruzar los puentes desde el centro hasta Barrio General Paz para llevarlo donde hoy está, digamos, instalado en el Museo de la Industria. En el Museo de la Industria, allí, al lado de la estructura de ladrillo visto, se puede ver la casa giratoria. Y es muy lindo porque se puede ingresar, se puede conocer el mecanismo y hasta ver en la habitación principal la manivela con la cual Abdón Saade hacía accionar, digamos, todo el movimiento de esa casa. Que Abdón Saade, recordemos, no era ingeniero, no era arquitecto, apenas tenía la primaria y no sé si finalizada, no sé si terminada, y que, bueno, construye esta casa con la particularidad de que, a ver, pensemos, ¿no? Una casa que gira, conexiones eléctricas, Claro, que nada cañerías. se enrosque o se rompa, claro. Bueno, todo eso lo solucionó en el centro de la casa. Todo convergía allí, en el centro de la casa, entonces de esa forma podía girar y cumplir esta función. Don Abdón Saade, que dicen los que saben, tenía hasta un rascacielos proyectado para hacer en la zona de la Plaza San Martín. Sí, exactamente. Una de las otras locuras, Sí, digamos, sí, que sí, tenía preparada, que finalmente no lo pudo construir, pero está hasta la maqueta en alguna de sus locales del centro de lo que él soñaba con hacer en ese lugar. ¿Qué hubiera sido si además de la casa giratoria hoy contáramos con un rascacielos? Un rascacielos. Bueno, hubo que esperar mucho tiempo Sí, después para la sí, Torre sí. Ángela, para Capitalinas y todos los grandes edificios, ¿no? que fueron llegando. Sí, que bueno, hoy son los puntos más altos de la ciudad. Bueno, allí en General Paz, muy cerquita del Museo de la Industria y la Casa Giratoria, está este nuevo edificio que le dicen el Caloventón. El Caloventón, sí. Bueno, que está entre los 3 más altos de la ciudad también. Hablando y de efemérides y de la toponimia, que aquí están presentes nuestros topitos acompañándonos, también tiene que ver con un 23 de abril, en este caso, que se estarán cumpliendo 100 años de algo que se pensaba que iba a ser absolutamente increíble, y que era que 2 caballos argentinos, 2 caballos criollos, salieran desde Buenos Aires y llegaran finalmente a Nueva York. Ellos son Gato y Mancha, Claro. nada más y nada menos. Que tienen su calle, ¿no? Por eso estamos hablando de la toponimia. Exactamente, desde Carafa sube por barrio Villa Cabrera, digamos. Claro, ¿no? es la que uno sale al shopping. Al shopping, exactamente. De ahí es que Gato y Mancha son estos 2 caballos que de pronto vino Aimé Schily, un suizo, profesor de educación física de 29 años, lo buscó a Emilio Solanet, criador de caballos criollos, y le dijo, yo quiero llegar a los Estados Unidos. Hace 100 años no había autopistas, prácticamente muy pocos autos. No, ¿sí? claro, prácticamente Bueno, nada. y a caballo llegar hasta Alaska cruzando, lógicamente, todo el continente americano. Todo el continente, por supuesto, primero lo vieron como un loco, después don Emilio Solanet dijo, bueno, acá le voy a dar este caballo Gato, este caballo Mancha, tenían 15 y 16 años ya cada uno de ellos, no le dio los más nuevitos, Claro. dijo, no, si vamos a sacrificar a alguno que se lleve los más viejos,
los más mañosos quizás, y cumplieron el objetivo. Increíble. Porque un 20 de septiembre de 1928, escucharon, ¿no? Salieron el 23 de abril de 1925 Claro. y llegaron a Nueva York y estuvieron hasta 10 días expuestos en el Madison Square Garden. Gato y Mancha. Los caballos, ¿no? Los caballos Los caballos. llegaron a los Estados Unidos. Sí. Mancha Gato tuvo algunos inconvenientes por ahí, no pudo hacer todo el recorrido. En Chiapas, un clavo de la espuela lo lastimó, finalmente lo trasladaron al DF de México. El suizo llega con Gato finalmente a Nueva York, ahí lo recibe el alcalde, todo en su momento, y después los pueden volver a unir a los dos caballos. Por supuesto, en los Estados Unidos todo el mundo se los quería comprar. Y lógicamente. Dijeron, claro, con estos dos caballos que son espectaculares, que se queden acá en Estados Unidos. Y este suizo, Aimef Shili, dijo, vinimos los tres y volvemos los tres. Y así fue. Este fin de semana se va a hacer todo un homenaje en Ayacucho, en la estancia de Emilio Solanet, que pertenecía justamente al criador de estos caballos, porque se cumplen 100 años del comienzo de esta odisea prácticamente que lograron. Hoy en ese campo está enterrado el suizo y los dos caballos hizo un trabajo muy importante un taxidermista y están actualmente en el Museo del Transporte de Luján. Cuando uno va a la Basílica de Luján, un poquito más adelante está este Museo de Transporte y allí se los puede conocer a ambos. Bueno, una maravillosa historia. Sí, y muchas veces, espectacular. bueno, el otro día pasamos con mi familia por esa calle y varias veces traté de contarle a mis hijas, les voy a decir por qué esta calle se llama Gato y Mancha. Claro. Bueno, y me interrumpieron siempre, así que ahora no pudieron zafar, seguramente la han escuchado. Además, un agregadito, en el Parque Sarmiento, distintos jardines del parque llevan nombres. Claro. Por ejemplo, el Jon Snow, que no tiene nada que ver con Game of Thrones, sino que es un especialista en botánica. Se llama igual. Se llaman exactamente igual. Hay otro que se llama Florentino Ameguino, el de la Pradera de la Loba, y hay uno que se llama Emilio Solanet, en homenaje justamente al criador de estos caballos criollos. Bien, estamos cerquita de las 10:30. Sí, Nos cerquita estamos del cierre. Sí. despidiendo. ¿Querés que vayamos con algunos mensajitos Dale, más? vamos con algunos mensajitos más. Acá nos dice, chicos, recuerden que también un 22 de abril de 1829 fue la batalla de San Roque. Bueno, Sí, nos sí. quedó afuera esa Sí, historia. sí, Íbamos a hablar de eso también. Una de las batallas entre el general Busto y el general Paz, dos que en su momento pelearon juntos, después se enfrentaron y terminaron juntos en la catedral. Sí, los dos sepultados en la catedral. Sí, ya sus restos, exactamente. ¿no? Los restos de ambos están allí, pero claro, un 22 de abril también es el aniversario de la famosa batalla de San Roque, que hoy es agua, en ese lugar Claro, del hoy es lago agua, San Roque. es el ¿no? lago San Roque. Exacto. Bueno, aquí Fabián, hola amigos de La Calecita, les paso fotos de una radio que fue de mi abuela, de la década del 50, desde Barrio Alberdi. Gracias, Fabián. Muchas fotos, se han enganchado muchísimo con el tema de la radio, la verdad. Bueno, hermoso programa. ¿Sabes qué? Hay muchos mensajes de gente que ya nos vio la semana pasada y les hemos respondido, entonces bueno. Ah, siguen contestando bien, están enganchados ahí en el diálogo. Y acá, mirá, es del año del botón bumbula. Algún día vamos a contar a qué se debe eso. Sintoniza todavía LB3. No sé si no se va a alcanzar a ver, pero está arriba de un aparador. Mirá lo que es. Está arriba de un sí, aparador. buenísimo, es una radio de estas muy similares y está arriba de un aparador. Agendamos la del botón bumbula para contarla pronto. Sí, vamos agendando Sí. muchas. Bueno, mucha gente con fotos de radio, la radio de mi nono, parecida a las de ustedes. Hola chicos, me alegro tanto de verlos todas las semanas. Tengo sus libros y los sigo. Grande el Bocha. Vivía él en San Lorenzo, 524, en el piso 10 cuando trasladaron la casa. Así que mirá. la vio pasar Ha visto perfectamente delante suyo. Todo el recorrido de la casa giratoria. Muchísimos mensajes más, imposible, pero prometo también ponerme a A contestar si y se a pueden echar. responder. Y bueno, vamos a hacer esto que decíamos del collage para subir algunas fotos a Sí. la calecita de la historia, ahí lo vamos a compartir. El martes que viene nos estaremos reencontrando. Así es. 21:15, esperemos que ya nuestro compañero viajero, El Romano Bustos. esté nuevamente por aquí con nosotros, seguramente así será. Freddy ya nos estará acompañando también el martes que viene. De la agenda de la calecita, contarles que para el mes de mayo, el día 7, muy tenemos importante. nuestra primera recorrida por el Panal. Claro, sí, eso es una actividad que se va a repetir todos los miércoles a las 18 horas.
No en el panal La Casa de Gobierno. No. El original panal. Vamos a ir a ver el panal original, allí Rivera Indarte 55, donde fue el conservatorio, donde hoy funciona el Museo de las Mujeres. Bien, una casa maravillosa que no mucha gente conoce y que tiene desde simbología masónica a historias con una enorme caja fuerte, bueno, con arquitectura, que fue la casa de los hermanos Juárez. Nada más y nada menos. Y eso va a ser desde el miércoles 7 de mayo a las 18 horas. En este número de teléfono pueden comunicarse para poder inscribirse. Es de cupos de 50 personas. Y si no, al Instagram, @lacalecita_de_la_historia, allí Flor les va a responder. Ahí nos comunicamos con todos. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Ulises Gencarelli, nuestro operador aquí, como siempre, acompañándonos, poniéndonos al aire en este stream, en este vivo de La Calecita. Gracias, Flor, también por acompañarnos, nuestra community manager. Así Tomás, es. no tenemos vocabulario, ¿no? Que nos ordena, como Freddy. Fede, nos reencontramos entonces el martes próximo. Martes próximo, bueno, gracias a todos y bueno, nos veremos en una semanita aquí otra vez en el stream. Y ya se viene el Gaby Silva aquí con la continuidad de la programación del streaming del 12. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos. Nos vamos con todos nuestros recuerdos. Sí. Y el martes que viene nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Chao, chao. Los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj.